Aquella noche llamaron a la puerta cuando el reloj decía las 3:12 de la madrugada. No es la forma más elegante de empezar una confesión, lo sé, pero así fue. Me levanté despacio, caminando por el pasillo con la luz de la mesita encendida apenas, porque las rodillas ya no permiten prisas. La casa estaba como siempre, los relojes con su tic-tac propio, la mecedora de mi mujer vacía, una taza de té que enfriaba en la cocina. Y, sin embargo, algo en el sonido de la puerta me atravesó el pecho de un modo que no supe explicar. Abrí la puerta y no había nadie en el umbral. En el suelo, a los pies de la alfombra que llevaba años ahí, había un canuto de barro con una pequeña marca de dedos. ¿Y tú qué habrías hecho si, a los 72 años, alguien empezara a devolver tu pasado a la puerta de casa como si fuera correo que habías pedido sin recordar? Esa fue la pregunta que me clavó la noche. La tomé entre las manos, era frágil, como si hubiera dormido mucho tiempo en la tierra. Lo miré hasta que mi propia respiración me pareció una intromisión. No es exótico ni dramático. Suceden cosas pequeñas que abren brechas. A la mañana siguiente, mientras barría la entrada, encontré un canuto similar a 100 metros del portal, junto al seto que da al camino del río. Pequeñas señales que podrían ser casuales, si no fuese porque mi memoria comenzó a tirar del hilo de recuerdos antiguos que yo no había llamado. Recuerdo el verano en que todo cambió, aunque no puedo jurar si lo recuerdo entero o solo en fragmentos empañados. Era 1969 y yo tenía menos pelo, menos arrugas y la sensación infinita de que el tiempo era mío. Un grupo de críos de la vecindad solíamos bañarnos en el río al final del pueblo. Había risas, empujones, piedras arrojadas con la precisión pícara de la infancia. Entre nosotros había un chico, llamémosle Miguel, que tenía una risa que se pegaba. Yo era su amigo y, al mismo tiempo, el chico que siempre se quedaba a un peldaño de la valentía. La memoria me da imágenes aisladas. Miguel agarrado a una rama, los pies inventando agarre en el barro, la luz del sol reflejándose mal en el agua cuando una piedra grande proyectó una sombra. Pero hay un hueco, un tramo del que apenas conservo un frío soplo. Alguien lo recordaría todo y yo, con los años, aprendí a callar porque era más fácil vivir con la vergüenza que aceptar que quizá había hecho algo que no podía remediar. A partir del primer canuto en la puerta, la casa empezó a llenarse de remembranzas que no pedí. Un día, en el buzón, encontré un billete escolar con la letra de un niño pequeño, un garabato que decía Miguel. No sabía quién lo había dejado, ni por qué supe al instante que esa letra era la de él. Empecé a buscar entre viejos cajones y encontré una fotografía en blanco y negro. Yo joven, de pie junto a un muchacho que aún parecía mirar el mundo por primera vez. Su mano estaba apoyada en mi hombro. Miré la foto hasta que la luz de la estancia se volvió una aguja. El pelo del niño, el gesto, me golpearon con una familiaridad que me hizo temblar. Habían días en los que la memoria me devolvía escenas exactas, y otros en los que nada. Es raro, te lo digo como lo viví. Que tu pasado te asedie sin pedir permiso, y que lo haga mediante objetos chicos, como si alguien quisiera que recordaras con las manos y no con la cabeza. La gente del pueblo empezó a mirarme con algo que no sabía nombrar. No eran miradas acusadoras abiertas, sino un desliz de distancia. Conversaciones que cambian de tema cuando yo entro, saludos que se vuelven más formales, silencio en las reuniones. Creí que el dolor de perder la mujer hacía brotar esa sensibilidad, hasta que una noche la anciana de la casa de enfrente me preguntó si había visto a alguien por la orilla. Me dijo que por las noches se escuchaban pasos y, a veces, una risa que parecía venir de muy atrás en el tiempo. Fue entonces cuando, al volver a casa, encontré los zapatos. Un par de zapatos de niño, agrietados por la humedad,
con barro seco en la suela, colocados en fila frente a mi alfombra como si alguien los hubiera mandado a hacerme entender algo. No los reconocí de inmediato. Los cogí con la punta de los dedos, y al tocar la suela sentí la costumbre del río. Arena, pequeñas ramas incrustadas, el olor que arrastra la memoria a ciertos veranos. La pregunta volvió, más incisiva. ¿Y tú qué habrías hecho si las piezas de una escena que no acabaste de vivir empezaran a aparecer en tu casa, como si alguien ensayase el recuerdo por ti? Comencé a notar lo que pasaba. Anotar me parecía un acto de defensa, un intento de luchar contra la marea que intenta borrar mis límites. Pero las notas eran torpes, palabras temblorosas, fechas que se borraban, horas que parecían moverse por su cuenta. En la libreta había preguntas que me hacía a mí mismo y respuestas que no terminaban de encajar. Un día fui al archivo del pueblo, a preguntar por Miguel, a mirar registros que podrían ayudar a recomponer el rompecabezas. El funcionario, un hombre joven que no había conocido los veranos largos, me miró con una mezcla de pena y profesionalidad. Sacó un sobre con recortes amarillentos, noticias de desaparecidos, notas viejas que hablaban de búsquedas que se calmaron por la falta de pistas. En una de las páginas, junto a una foto vieja, había un nombre que me geló: Miguel. La noticia hablaba de un pequeño que se marchó a jugar y no volvió. Nada explícito, nada sensacional, solo la palabra quieta que dice más cuando la miras mucho rato: desaparecido. Esa tarde caminé hasta el río. El agua corría con el mismo desdén de siempre, pero observé la orilla con la atención de quien busca una huella que confirme un pasado. Había un banco viejo, y en el respaldo alguien había tallado con un cuchillo unas letras que pude apenas identificar, M, y luego una fecha que no supe leer bien porque mi pulso empezaba a temblar. Me senté y me permití llorar. Lloré por Miguel, por mi mujer, por la paciencia que el tiempo me negaba. Esa noche sucedió algo que me obligó a enfrentar la línea más fina entre culpa y olvido. Desperté en mitad de la madrugada con la sensación de haber hecho algo. No sabía qué, pero una certeza antigua me apretaba el estómago. Fui a la cocina y encontré, en la encimera, un cuaderno abierto con mi letra. No recordaba haber escrito nada. Las palabras estaban amontonadas, sin orden, nombres, horas. Lo siento, Ando era mi intención, tenía que desaparecer. Me quedé sentado, las manos en las rodillas, y comencé a recorrer la casa como quien busca una escena de crimen que no existe. En el salón, las cortinas se movían apenas por la brisa de la ventana entreabierta, y sobre la alfombra, la forma de huellas de barro me señaló un camino recurrente, desde la puerta hasta la mecedora donde solía sentarse mi mujer. Cada huella era pequeña, de niño. La posibilidad más cruel se dibujó con tranquila claridad. ¿Y si yo, en alguna noche confusa de mi memoria, había sido responsable de algo que nunca supe admitir? No sé si fue cobardía o protección lo que me llevó a no escarbar antes. Quizá me convencí de que había sido el río, o el azar, o la culpa de otros. Pero las pruebas, cuando se juntan con el silencio, acaban pareciendo confesiones. Fui a ver al médico. Esperaba, no sé, un diagnóstico que me permitiera delegar. Olvidos propios de la edad, cambios en la memoria, soporte psicológico. El médico me miró con esa mezcla fría de compasión y pragmatismo que suelen tener los que han visto crujir a muchos hombres. Me dijo que había episodios que no se deben subestimar, caminatas nocturnas, actuaciones que uno no recuerda haber hecho. Me habló de automatismos, de cómo el cuerpo sigue órdenes que la conciencia no admite. Salí del hospital con una sensación de alivio parcial y terror completo. Si me habían dicho que podía caminar y actuar sin recordar,
Significaba que en alguna de esas noches mi cuerpo podría haber ido al río y haber hecho algo irreparable. No dormí bien. Cada crujido en la casa era una vértebra de miedo. Pasaron semanas. Los objetos seguían apareciendo, cada uno más íntimo. Una pequeña cuerda anudada que era el resto de un cometa, una bolsita con canicas, una chapa de bicicleta con la pintura despintada. Todo me hablaba de infancia. Empecé a recibir cartas sin remitente. Cartas que describían escenas que yo conocía por el borde, pero no en el centro. Frases como recuerda la orilla y Hal Rama que se partió se repetían en distintos sobres. En una de esas cartas había una dirección y una hora. Me costó decidir si acudir. Acudir significaba enfrentar a alguien que sabía. No acudir sería darle a la culpa el tamaño de un globo que nunca pincharías. Fue la curiosidad, supongo, la que me movió al final. Aparecí en la puerta indicada, que daba a una vieja carpintería donde el olor a serrín parecía haber detenido la respiración del pueblo. Me abrieron y dentro había una mujer de edad parecida a la mía, con los ojos tan secos que parecían hechos de piedra. Sin mediar saludo me señaló una mesa y, sobre ella, un montón de objetos. La gorra de un niño, una fotocopia de aquella foto donde yo aparecía con Miguel, y un recorte donde mi nombre figuraba junto a un relato en el que yo no me reconocía. Ella me miró y dijo, con voz que no admitía repreguntas, que era la hermana de Miguel. No diré que la conversación fue explosiva. Fue más bien un recuento ajustado de hechos y silencios. Ella me contó lo que recordaba, cómo aquella tarde el grupo se dispersó, cómo su hermano fue visto por última vez en la orilla. Me pidió que contara lo que yo supiera. Yo intenté hilar recuerdos, pero cada vez que me acercaba a lo importante, la memoria me traicionaba, un vacío amplio, como si alguien hubiera borrado una página. Ella me miró con una paciencia fina y me dijo algo que aún me sigue perforando. Ando, quiero venganza. Quiero la verdad. Le devolví lo que podía. Fragmentos, fechas aproximadas, una sensación de que aquello sucedió mientras yo miraba hacia otro lado. Su expresión no cambió hasta que mencioné la palabra sueño. Le conté de mis noches en blanco, de la libreta que encontraba en la cocina, de cosas que aparecían sin que yo las recordara. No supe si buscaba consuelo o una confirmación. La hermana de Miguel escuchó, y luego, con la calma de quien ha mascado dolor durante años, me dijo algo que me dejó sin frontera. Quizá tú no recuerdas porque no puedes soportarlo. O quizá porque no fuiste el único que no recuerda esa tarde. Esa frase abrió otra línea de preguntas. ¿Y si el olvido no era solo mío? ¿Qué pasa cuando varias memorias se vuelven pequeñas islas, y nadie tiene el mapa completo? Volví a casa con la sensación de ser un curioso en mi propia vida. Los objetos seguían apareciendo, pero ahora los miraba con ojos que intentaban dividir la culpa de la casualidad. Comencé a grabar mis noches, no por trucos dramáticos, sino para saber si mi cuerpo caminaba mientras mi mente dormía. Las primeras grabaciones no decían mucho. Ruidos nocturnos, el susurro del viento, el inquietante silencio cuando la casa parece contener la respiración. Una madrugada, la grabadora captó algo que no esperaba. La voz de un muchacho, lejos, haciendo el intento de una risa que se tropezaba. No era una risa alegre. Era una risa que se atascaba, que intentaba volver a un lugar que ya no pertenecía. La garganta me pareció tan seca que tuve que sentarme. Puse la grabación a repetir una y otra vez hasta que la voz dejó de ser sonido y se volvió afirmación. Alguien había estado allí aquella noche, no como recuerdo, sino como herida. Decidí, con una mezcla de furia y desesperación, que iría al río de día y durante la noche, hasta que no quedara un hueco sin mirar. Fui acompañado por la hermana de Miguel en varias ocasiones. Cavamos, no por macabra curiosidad,
sino por la necesidad de tocar lo que pudiera explicar. No hallamos restos, claro. El río se ha llevado muchas cosas y, lo entiendo, la naturaleza hace de los secretos su propio compost. Lo más perturbador fue otra clase de hallazgo. Una caja enterrada bajo un árbol que contenía cartas dirigidas a nadie y fechadas aquel verano. Cartas de niños que hablaban de juegos, cenas en familia, promesas pequeñas. Una de las cartas terminaba con una frase que me dejó frío. «Es si algo me pasa, guarda mi reloj». Abrí la caja y, entre trapos, apareció un reloj de pulsera sin correa. No supe si era de Miguel, pero su sola presencia fue como una cerradura que alguien intentó forzar. La psique es un laberinto al que nadie nos entrega mapa. A medida que pasaban los meses, aprendí a distinguir dos clases de miedo: el que te paraliza y el que te empuja a buscar. La búsqueda me convirtió en una figura conocida y, a la vez, evitada. Los críos del pueblo empezaron a dejarme objetos en la puerta, como si quisieran ayudar o como si disfrutaran de mi desconcierto. A veces, me devolvían escenas de mi juventud sin pudor. Otras, inventaban pequeñas pruebas para ver si yo me rompería. Una tarde, la hermana de Miguel vino a verme con una carpeta nueva. Había recortes que ella había conseguido, un viejo sumario que señalaba la existencia de testigos que, tiempo atrás, habían declarado cosas que no cuadraban. Uno de los testimonios mencionaba a un hombre mayor que había perdido la memoria en parte, y que a veces actuaba sin recordar al día siguiente. La descripción me dio un escalofrío. Encajaba conmigo, pero también con la idea de que quizá había más gente con esos huecos. Lo que nadie esperaba era que la memoria, como un animal acosado, comenzara a salir por sus propias patas. Una noche me desperté con la sensación de una mano en la mía. No era la mano de mi mujer, era más pequeña, húmeda y con olor a río. En la penumbra vi, a mi lado, un objeto que reconocí sin querer: la chapa de una bicicleta con pintura azul que había pertenecido, en su momento, a Miguel. Lo toqué y, como si alguien tirara de una cortina, un fragmento completo de aquella tarde apareció. Yo, nervioso, viendo a Miguel correr hacia la orilla, la rama que cedió bajo su peso, el grito que no supe traducir en tiempo real. Fue una descarga. Comprendí que había sido testigo de algo que pudo haberse evitado. Que mi inacción, mi miedo a meterme en lo que los niños llaman aventura, pudo tener consecuencias que no supe ver en su momento. No quiero que lo leas como confesión sangrienta. Fue, sobre todo, la toma de conciencia de un hombre que entendió, tarde, la medida de sus silencios. Hablé con la hermana de Miguel y le conté todo lo que la memoria me dio. Ella lloró, no por rabia, sino por una mezcla de alivio y pena. Decidimos, de común acuerdo, que lo que había pasado no se arreglaba con juicios tardíos ni con castigos simbólicos. Era otra clase de reparación la que hacía falta: nombrar, quizás, reconocer la responsabilidad íntima que todos podemos arrastrar. Con el tiempo, los objetos dejaron de aparecer. No sé si porque ya habíamos mirado en el lugar correcto o porque la memoria, satisfecha de haber sido atendida, decidió volver a su cárcel habitual. La gente volvió gradualmente a su costumbre. Yo no recuperé la facilidad para dormir del todo. Aprendí a convivir con el ruido de la noche, a aceptar que a veces la verdad es un mosaico que ensamblas con piezas que encontraste tarde. No negaré que la culpa me acompañó. Pero también aprendí algo más peligroso, y quizás más útil: que las memorias dormidas vuelven a la vida si alguien las despierta con delicadeza. La hermana de Miguel me enseñó a no inventar absoluciones. Me enseñó, con su silencio cotidiano, que la reparación puede ser otro nombre para la constancia. En las noches frías me siento a la mesa y saco la libreta donde puse mis primeras notas.
A veces la abro y releo las frases que escribí en estado de zozobra. Me parecen palabras de un desconocido que tuvo la mala suerte de vivir en mi rostro. Pero otras veces encuentro en esas líneas la valentía de aceptar mi fragilidad. La memoria es un animal que come de nostalgia y miedo. Hay quien la doma y la exhibe, y hay quien la deja suelta, con consecuencias impredecibles. Yo aprendí que uno debe hacerse cargo de lo que recuerda y de lo que no recuerda, porque ambos afectan a los que nos rodean. No busco absoluciones, no pido que me perdonen. Solo digo esto como hombre que ha visto cómo el pasado se presentifica como una visita inesperada. Presta atención cuando alguien te devuelve tu pasado. A veces, cuando el viento se mete por la rendija de la ventana, creo oír una risa que no es mía ni del todo ajena. Y me pregunto si no será mejor así. Que las piezas vuelvan a sus manos y no a las mías. La vida no nos da siempre la oportunidad de arreglar lo que hicimos mal en tiempo real. Nos da, a veces, una segunda forma de mirarlo. En la vejez, en la atención, en la persistencia humilde de quienes esperan memoria del otro. No puedo prometer que esta es la última vez que la noche me regale una sorpresa. Sé que la memoria puede volver a golpear la puerta. Y sé también que, cuando lo haga, intentaré responder con lo que ahora tengo. Honestidad, palabras, la mano tendida si alguien la acepta. No hay consuelo fácil. Hay trabajo lento, testimonio y, sobre todo, una rendición a la posibilidad de que uno ha fallado. Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.